Bueno, muy bien. Bueno, chicos, estuve mirando la wiki y la verdad que ha quedado muy bien, hemos estado trabajando mucho, algunos más que otros. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, perdón que no avisé, por ahí aparezco como Candela Casinave, que es mi hermana y la usa para entrar ella, entonces quedo con el otro nombre. No, no hay problema, yo por ahí que me aparece ese nombre les pregunto por esto de la seguridad de Zoom, pero bueno, no hay problema, obvio que Casenave tenía que ser algo de ustedes. Genial. Bien, entonces, estoy editando la wiki a partir de ayer que les había dicho que hasta el martes podíamos trabajar. Eh, Quedó muy bien, hay algunas partes de esto desde lo tecnológico que lo íbamos a trabajar más desde Padula Perkins y no me pude armar del texto, primero porque no me lo mandaron de script, no lo tenían en formato digital, y bueno, yo ya como les dije, en mi casa lo tengo, encima lo tengo repetido, lo tengo 2 veces, allá en Bahía, pero bueno, no lo tengo ni para escanearlo, se lo encargué a Juan que fue a Bahía, pero imagínense qué libro puede llegar a encontrar Juan entre todos mis libros, no me lo trajo tampoco. Bueno, no importa porque, digamos, es, como les decía el otro día, es un dato más, es anecdótico, es aportaba así desde lo tecnológico, pero lo puedo agregar yo. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a entrar en lo que sería la segunda fase o el segundo eje. Ahí están viendo la pantalla que les comparto, chicas. Sí. Bueno, Sí. bien, esta es la clase que les estoy armando para subirles hoy. Digo, estoy armando porque yo voy tomando los aportes que ustedes van haciendo, como hice con los foros anteriormente, ahora con la wiki. Entonces, bueno, me está costando un poco. Está bien, disfrútenlo. A ustedes les costó la wiki, a mí me está costando editarla. Así que una vez que termine de editarla, les publico también la clase. ¿Qué es lo que decidí en base a lo que conversamos el otro día? Que la wiki sea una parte del trabajo práctico con corte parcial, por todo el trabajo que les implicó, y porque además yo lo puse como una tarea obligatoria, entonces va a ser parte del parcial. Esa es la parte, digamos, grupal. Como también ustedes saben, y todo el trabajo que se hace en forma colaborativa implica el trabajo colaborativo y no todos trabajamos, ni es deseable, ni tampoco sucede en la realidad, no todos trabajamos en forma equitativa, ni todos se abocan de la misma manera por distintas razones. O sea, todos los que participaron cumplieron de la consigna, sí, todos los que participaron cumplieron de la consigna. Ahora, qué nivel de apropiación puede haber hecho cada uno es bastante difícil de dimensionarlo, más allá de los registros que me quedan a mí de corte cuantitativo, de cómo entraron, qué aportaron, desde qué textos trabajaron, bueno, algunos datos que me permiten hacer análisis también cualitativo para evaluar. Pero me gusta acompañar todas aquellas actividades que son de manera colaborativa, especialmente en este contexto en el cual todos a través de la virtualidad, pedirles una actividad individual. La actividad individual que va a acompañar este parcial es la elaboración de un podcast. ¿Ustedes han hecho podcast? No, yo no he hecho, pero he escuchado, siempre escucho. Bueno, ahí vuelvo entonces para vernos un poquito. ¿Ninguna ha hecho podcast? No, lo más parecido que hicimos fue una vez en Taller 3, teníamos que hacer un micro de radio. Eso fue lo más similar que hicimos a un podcast. Exacto, es eso. En realidad es eso. Por eso iba a decir, no se asusten con la palabra, porque parece algo muy sofisticado, pero en realidad lo que es básicamente, hoy en día se están incorporando también videos a los podcasts, pero básicamente nació como un audio que se comparte a través de sitios públicos, como puede ser Spotify, por ejemplo, SoundCloud, la que yo he usado es SoundCloud, y hay otros más que son de conocimiento para ustedes también,
que nos permiten compartir este tipo de audios y además, bueno, participar de estas redes de comunicación. Es algo muy sencillo. También tengo que terminar de armar la consigna en función de qué tiempo pedirles para el podcast, ¿no? Pero básicamente lo que yo quiero es que ustedes elaboren, esperen que ahí voy otra vez a la pantalla, que la perdí. Un podcast educativo que se entiende como un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creada a partir de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por docentes, por estudiantes, una empresa o una institución. En este caso yo se los propongo como una producción para evaluar, y va a ser un audio que no va a ser de más de 3-4 minutos, y que tenga que ver con los contenidos trabajados en la wiki, ¿no? O de la mirada epistemológica en forma general de la educación a distancia. O sea, cada uno de ustedes va a hacer un podcast y lo va a subir al espacio tarea. Para ello también lo van a tener que subir a uno de los sitios que decidamos, y desde allí lo vamos a compartir, ¿no? Bueno, me parece que es una propuesta, digamos una consigna, que además de permitirnos reconocer algún tipo de producción original de parte de ustedes sobre la educación a distancia, nos permite incorporar una herramienta más justamente de educación a distancia, que se está usando, que se está sugiriendo, que implica formatos conocidos y utilizados en los lenguajes virtuales actuales, que suelen ser bastante dinámicos y accesibles para que los escuchemos, ¿no? Por eso les digo, no más de 3-4 minutos, yo creo que lo que se sugieren es entre 2 y 4 minutos, no más, de un podcast, como para que sea escuchado. Bueno, dicho esto, un paréntesis. Les subí las clases de la semana pasada. Las clases no, vamos a llamarle encuentros virtuales, porque lo que hacemos aquí es conversar sobre lo trabajado en la semana. Y bueno, la primera parte tiene 40 minutos y la segunda parte otros 40. Así que siéntanse con toda la libertad de ir cortando, ¿vieron? Ir pasando rapidito. Yo como prometí subirlas, lo subí, lo mismo que voy a hacer con esta clase de hoy, especialmente por Bárbara. La idea es que ustedes las tengan disponibles, pero realmente no son escuchables los 80 minutos. Ustedes saben que pueden ir haciendo el zapping correspondiente. Bueno, ahí estaba retomando la estructura de las wikis, de la wiki, perdón, porque es una sola, en donde ustedes trabajaron las categorías que habíamos propuesto, incluso redefinieron y incluyeron otras categorías muy interesantes. Los textos que subieron al fichero, están todos en el fichero, también armé una carpeta para subirlas como carpeta y que esté disponible. Realmente muy, me parece, al menos cumplió el objetivo que yo tenía pensado, ¿no? Veremos qué es lo que pasa finalmente en la producción de cada uno de ustedes una vez que sumemos los costos. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer? No, Laura, te quería preguntar por lo del podcast, no sé bien cómo se pronuncia porque está en inglés. ¿Tiene que ser en relación en general hacia todas las miradas o uno se puede centrar en una sola para ese audio? Eso es lo que estaba construyendo. La idea es que te puedas centrar en una mirada, pero que no te consideres solo la mirada en la que vos trabajaste. Porque hay algunos casos, algunos de ustedes que trabajaron en una sola mirada, que no está mal, está bien. Pero aquí justamente lo que nos interesa en la mirada epistemológica es lo relacional. Es decir, perfecto, cómo no se puede definir la educación a distancia desde una sola mirada. Yo preferiría, eso estaba armando en la consigna, preferiría que ustedes pudieran hacer una síntesis, justamente bien, de la educación a distancia desde las distintas miradas, ¿no? Ahí va a estar el trabajo de condensar en 2 minutos. Yo no lo podría hacer, por eso se los doy para que lo hagan. No, bueno, pero pueden sí elegir un aspecto que les interese más, o que ustedes digan, bueno,
así como Marta Mena dice lo histórico es lo que significa el eje, por ahí a otro se le puede ocurrir que puede hablar desde la actualidad para atrás, a otro se le puede ocurrir que lo que cruza toda la educación a distancia es la democratización del conocimiento, o la finalidad, o los objetivos que se persigan. Bueno, ahí apelo a la Sí, Pau. Podría ser una síntesis y por ahí enfocándonos en lo que cada una quiera también, ¿o no? Perfecto. Se me ocurre, Sí, como sí, sí. dar un recorrido y pararnos, qué sé yo, en algo, como para que no sean todos los podcasts iguales, digo. Claro. No van a ser iguales, pero como que hablen más o menos de temáticas diferentes, o sea, de que cada uno se posicione donde le quedó cómodo Exactamente. desarrollar. Donde le gustó, trabajó más, o por dónde va, qué sé yo, estoy pensando en el caso de Leonora, que está interesada en la educación a distancia, en la formación docente. Entonces, obviamente, ¿para qué le voy a pedir que se centre en otra cosa si eso es lo que le interesa? Y la finalidad del seminario de orientación justamente está en que ustedes puedan armar su propio recorrido, armar su propia historia, digamos, ¿no? Pero yo acá tengo que estar mirando que no podemos definir a la educación a distancia desde una sola perspectiva. Entonces, bien ahí la acotación de Pau, que sea una síntesis, pero que cada cual pueda tomarlo desde donde más le interesa. Uy, el formato nunca había escuchado de esto del podcast. ¿Es tipo más como parecido a algo publicitario, algo así? El formato de lectura, digamos, cómo se hace, el texto que queda. Es como un mini programa de radio, ¿o no? Exactamente. Sí, está relacionado con la radiodifusión. Ah. Más que hacer una publicidad, digamos, podría ser una opinión, ¿sí? Un audio de interés general, ¿sí? Hay algunos ejemplos muy interesantes que estuve mirando hoy a la mañana también para compartirles. Hay algunos que son muy largos, porque justamente los que son por ahí de personas reconocidas, que hacen algún tipo de podcast, como puede ser, que yo, Mariana Maggio, son largos. Y bueno, no es la finalidad en este momento, digamos, de pedirles podcast largos, porque nadie los escucha, ¿no? Salvo que sea de alguien muy reconocido, que no es el caso nuestro, sino que nosotros lo estamos haciendo como una compilación de seminario. Igualmente, les voy a dar, digamos, un margen de minutos, porque sé que si les pongo hasta 2 minutos, va a ser muy difícil de hacerlo. Entonces, vamos a poner un margen. No sé si respondí, Eleonora, ahí respondimos. Pero, sí, perfecto. Gracias. Se originó, qué sé yo, por ejemplo, a mí me pidió la semana pasada de la radio de la universidad, me pidió Andrea, que es la locutora, que le mande algunos podcasts para ella compartir de qué pasaba con la educación a distancia en la universidad. Yo le mandé unos audios, nada del otro mundo. Pero para armar esos audios, ella me había pedido que podía ser hasta 4 minutos, no más de 4 minutos. Y les digo, debo haber grabado 15 audios para quedarme con uno. Claro, me parece que ahí está la riqueza del podcast, en tratar de sintetizar en un tiempo determinado, a un contenido educativo en este caso. Bueno, vamos a ver, me parece que va a estar interesante. Igualmente el tiempo para hacerlo también vamos a dejar bastante tiempo, por lo menos 2 semanas, en eso quédense tranquilas. Yo estuve redefiniendo el cronograma porque como tenemos hasta el 31 de julio, me pareció que esto de trabajar el eje 2 más tranquilas, le agregué una semana más al eje 2, le agregué una semana más a la unidad 2, entonces de esa manera vamos a estar un poquito más aliviadas, especialmente ustedes que están con muchas lecturas, muchas actividades del taller, ¿no? Y bueno, siempre saben que los tiempos se pueden extender, no hay ningún problema. Bueno, continúo con la ustedes, cualquier cosa me interrumpen, me dicen. A ver si puedo entrar, Barbie. Sí, acá estoy. Ah, muy bien, muy bien. Ay, justo como estoy compartiendo pantalla no te veía, Barbie. ¿Cómo hiciste?
Me leí un manual de Zoom en inglés y tuve que cambiar unas configuraciones que yo no sabía ni que existían, que te pide para ingresar a las reuniones y demás. Es muy raro, pero activé unas cosas y pude entrar. Perfecto, bueno, me alegro un montón. Buenísimo porque acá nos estamos pudiendo entrar todos. Bueno, aquí viene la propuesta del segundo eje. ¿Se acuerdan que nosotros acá teníamos la unidad 1, dos ejes? Uno que tenía que ver más con lo epistemológico desde las diferentes dimensiones que hacen al concepto, y otro que tenía más que ver con la educación a distancia en los distintos niveles del sistema educativo. Entonces, en este eje buceamos la educación a distancia en los distintos niveles del sistema educativo, especialmente en el nivel superior. Observamos el marco legal actual que rige esta opción pedagógica en las universidades y nos detendremos en describir las particularidades de la misma en la UNS: origen, actualidad y posibilidad. Asimismo, sumaremos la propuesta de contenido que ustedes hicieran al inicio de la cursada, las que tienen que ver con este eje, que ahí voy a compartirles lo que ustedes pusieron en la wiki de principio de cursada. Ustedes habían compartido, Eleonora había dicho que estaría bueno ver cómo abordar la educación a distancia en otros niveles, más allá del universitario, así que eso lo recalqué. Lo mismo decía Narela, en otros niveles, y también de gestión privada, entonces van a ver que también están incluidos de gestión pública y de gestión privada. Aquí nos decía, creo que era Meli la que decía, no, Meli acá, no me acuerdo quién proponía perspectiva de los sujetos y evaluación, ¿se acuerdan quién fue? Creo que fui yo la buena. Sí, Micaela. Me parece que fui yo. Sí. Se me borró el nombre, acá estás, Micaela Nieva. Vos propusiste estos tres, desde la perspectiva de los sujetos, entonces ahí está pensando en los estudiantes, los docentes, los tutores, y especialmente los roles que tienen. Este contenido probablemente lo deje para la última unidad, que es cuando vemos los proyectos, y ahí es cuando vemos los equipos de gestión de la educación a distancia, y ahí aparecen, ¿no? La parte administrativa, tecnológica, pedagógica. En la pedagógica aparecen los tutores, sumados a los desarrolladores de contenidos, y también aparecen los estudiantes, ¿no? Entonces, ese contenido, si bien algo vamos a ver acá en esta unidad, lo vamos a abordar con más intensidad en la tercera unidad, en la segunda unidad. Con respecto a evaluación, que también proponía Micaela, también va a estar en la segunda unidad, que es cuando vamos a hablar... Con respecto a eso, perdón, mañana hay una charla que mandó Sofi de Rebeca Nijovic, el tema de la evaluación en estos contextos, por YouTube. Sí, buenísimo. Puede llegar a estar muy interesante. Sí, yo me la agendé ahí, más que nada para bajarla, porque creo que es en horario de clase de taller 4, pero sí para bajármela. Y Rebeca Nijovic es muy interesante desde su mirada de evaluación en general, ¿no? Y es interesante lo que decís, Victoria, y lo que traes, porque los posicionamientos acerca de la evaluación, lo mismo que de la enseñanza y del aprendizaje, en la educación a distancia no varían en relación con la educación presencial. Se está generando, digamos, todo un debate a nivel, digamos, es distinto los medios a través de los cuales podemos generar la evaluación. Si se quieren, los instrumentos, las herramientas, pero no el posicionamiento acerca de qué es evaluación, de cómo se evalúan los aprendizajes, y también de las formas en las que el sujeto aprende y acredita sus saberes. Entonces, está muy bueno, digamos, que lo podamos retomar. Me pareció buenísimo que ustedes lo hayan incorporado, porque si bien nosotros en la unidad 2 vemos evaluación, vemos también materiales que había propuesto también Mica, la creación de recursos didácticos en línea, digamos, todos estos elementos del dispositivo que hace a la educación a distancia, como son los objetivos, los propósitos, los contenidos, las actividades o tareas,
los recursos o mediación a través ya sea de aulas virtuales o de distintas herramientas, y la construcción de materiales, que es todo un tema, digamos, también entran, digamos, en la unidad 2. A lo que yo, al ver que a ustedes también les interesa particularmente, y que se están haciendo muchos desarrollos actualmente por esta situación que estamos viviendo, ahí es que le di más tiempo a toda esta unidad para trabajar fuertemente en estos aspectos, y que nos va a permitir a nosotros, espero, que lo que podamos analizar y lo que pueda surgir de estos abordajes, nos va a permitir hacer un informe, que era la pretensión que yo tenía desde un principio, hacer un informe que le sirva a nuestra universidad para aportar, digamos, a la mirada pedagógica de la educación a distancia. También había propuesto Meli la educación no formal, especialmente estaba pensando en la modalidad de educación para adultos, eso sí está incluido ahora en este eje. Yo agregué educación no formal, especialmente adultos, y educación en contextos de encierro también, y agregué educación en ámbitos rurales, educación a distancia en ámbitos rurales, porque me parece que es interesante considerar estas modalidades. Encierro, escuelas rurales y también educación hospitalaria si a alguien le interesara, ¿no? Nosotros lo vamos a ver en forma general, y si a alguien le interesa, se puede meter en eso en forma particular. Y Julia, que aportaba esta idea de la formación docente inicial, bueno, eso también lo incluí en este... Ahí vuelvo Ahí entró Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón la demora. No hay problema, acá estamos. Bueno, entonces, ahí ustedes van a ver que agregué lo de los distintos niveles educativos, nivel superior, bueno, cuando lo puedan leer con más detenimiento, y cuando nos detenemos en el nivel superior, vamos también a detenernos en la educación a distancia en las universidades, particularmente la Universidad Nacional del Sur. Si bien todo lo que es sistema institucional de educación a distancia lo vamos a ver en la unidad 2, acá ya nos empezamos a meter ya en el primer eje, ¿no? Cuando hicieron toda la revisión histórica y todo lo que estuvieron analizando. Pero me refiero a la Universidad Nacional del Sur en particular. Entonces, para abordar este segundo eje, la propuesta para abordar la bibliografía es que aquí nos armemos en pequeños grupos, pares pedagógicos, o cuando mucho 3 integrantes, 2 o 3. Ustedes cuando entren a la planilla, que está a disposición para la bibliografía, van a encontrar que armé otra hoja, ¿sí? A ver si la tengo aquí. Voy a dejar de compartir y voy a... Ay Dios, ¿dónde está? Esperen que me tiene que aparecer acá. Ahí está. Ustedes van a ver que yo armé otra hoja, no sé por qué se duplican las hojas. ¿Sí? A ver si se me filtra WhatsApp. ¿Vieron lo que pasó con los... ¿Vieron? ¿Se enteraron todos? Sí. Sí, me acabo de enterar. Sí. Me contó Vivi. Bueno, sí. Yo lo leí en el diario, en las redes. Sí. En todos lados. Laura, bueno, y compañeros y compañeras, justo iba a mencionar eso de que encontré un texto que está muy bueno, que no responde por ahí al eje epistemológico de la educación a distancia, pero habla un poco de esto de lo público y lo privado en la construcción de la identidad de la educación en la educación a distancia, y está bueno para subirlo, quería subirlo al seminario,
porque cuando se dio toda esta situación del profesor de la UNS, relacioné mucho lo que leí en ese texto, que lo encontré porque estaba haciendo el buceo de taller y había un dossier específico de educación a distancia. Así que si me dejás por ahí lo subo y lo leen. Sí, más, Es esa de la es la revista. idea. Esa es la idea. Voy a ver si puedo poner, porque Mood de la UNS hay algunas cosas que no permite, pero en la carpeta de ficheros de la wiki, en la que voy a volcar todos los documentos, voy a ver si puede quedar para que todos puedan subir, ¿no? No solamente el profesor, sino darles permiso para que ustedes puedan subir bibliografía que crean de interés. Si no, armo un foro o algo donde ustedes puedan subir y decir qué es también, porque a veces uno entra y se encuentra con los textos y la referencia ni nada para ver de dónde te tomas. El foro que está abierto, ¿no es para eso? Hay uno que es, sí, para compartir bibliografía y subir, pero ¿alguien subió algo? Me parece que no. Sí, creo que hay 4 ya entradas. A ver, ahí vamos. El segundo, porque era uno de consultas y otro para dejar bibliografía. Sí, ahí lo estoy viendo. Foro para incorporar bibliografía. Claro, que está debajo de las wikis. Sí, sí, buenísimo. Sí, el de los MOOC que había comentado Micaela, sí, yo estaba confundida con los ficheros. Ahí está. Bueno, ahí podemos seguir compartiendo, Pauli, ahí lo podés subir. Porque ese foro te permite subir archivos. Igual también voy a subir, repesada, pero digo estilista, voy a subir el texto ese, que me pareció que estaba bueno, y también por ahí a él le va a servir esto de la educación a distancia, formación docente. Hay un número de revista en las revistas de ICE, de Investigación en Ciencia de la Educación, que habla específicamente de la educación a distancia docente. Está muy bueno, tiene dossier muy copados, así que lo subo, por ahí les sirve. Pego el link. Bueno, dale, Pau, subilo ahí. Bueno, les quería comentar que esos profesores han sido apartados de sus cargos en lo que va de la última hora. Los apartaron de los cargos, les iniciaron un sumario y no pueden estar al frente ni de clases, ni de exámenes, ni de nada hasta que no se resuelva su situación. Así que fíjense en qué lío se metieron, ¿no? Bueno, veremos cómo continúa la cosa. Lo bueno es que la chica se haya animado a denunciar y que también se haya hecho público, ¿no? A mí me causaba... Lo que pasa con esas cuestiones es que, a ver, de repente está bien, es una conversación privada, entonces ahí es donde se empieza a disputar eso entre lo público y lo privado, ¿no? Pero digo, ¿cuántas de estas situaciones que no se saben o se desconocen después se trasladan a ámbitos donde a veces no hay testigos o donde no se sabe qué sucede, como por ejemplo una consulta donde está el profesor y el alumno cara a cara, un final donde se toman en la universidad individuales, que es distinto a lo que pasa en los institutos terciarios de formación, donde por ejemplo tenés un profesor y un acompañante cuando toman el examen final. Y ha pasado, bueno, en la universidad ha pasado con profesores que yo tengo el caso de una conocida que una vez le dijo, ¿usted no cree que para venir a hablar con un profesor con esta sensibilidad su pollera es demasiado corta? Le había dicho. Entonces, bueno, estas cosas pasan, entonces, bueno, por eso, qué sé yo. Sí, esto justo hablábamos con las chicas ayer, apenas nos enteramos del caso en un chat, de que hasta dónde es la solución apartarlos del cargo si el machismo y esas conductas patriarcales van a seguir estando. O sea, acá el foco no tenemos por lo tanto en ellos, ¿no? Sino por la alumna que se animó también a no callarse, pero esto se dio también porque fue un alumno el que grabó la clase y el que cuando estaba viendo la clase se dio cuenta que el chat hablaba de esa chica. Porque la clase no la estaba grabando a nadie, solo este chico, y cuando vio eso, ahí le avisó a la compañera y se dio esta situación. Pero creo que es para pensarlo desde un montón de aristas, desde, bueno, sí, que lo aparten del cargo, que no se pare nunca más frente a nadie, pero lamentablemente, como dice Sofi, siguen estando y bueno. Sí, pero bueno, Paula, pero es un gran paso la denuncia, por empezar, que la universidad genere las condiciones para que la denuncia se lleve adelante, que se le haga lugar a la denuncia y que bueno, que se visibilicen este tipo de
actitudes, ¿no? Que los profesores lo que dicen, bueno, nosotros estábamos hablando en privado, nunca la acosamos a la alumna, pero esas conversaciones se hicieron públicas, y ese cuidado tenemos que tener con los profesionales. Parece un disparate desde cualquier punto de vista que lo analicemos. A vos se te puede filtrar una conversación que tengas con otras personas, pero no hablando de tus propios alumnos, ¿no? Lo que pasa es que si se te puede filtrar si lo haces. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no haces este tipo de comentarios, no se te va a filtrar nunca. No te pasa eso. Si sos respetuosa y cuidás en el ámbito privado y en el público a las personas, estas cosas no sucederían, ¿no? Pero bueno, muy interesante para trabajarlo esto, ¿no? Parece que sucede porque estamos trabajando desde la casa y desde lo virtual, como si en lo presencial esto no pasara, ¿viste? Me causa un poco de impresión. Bueno, muy bien, por ahí se nos termina el tiempo, vamos a tener que conectarnos otra vez para que les termine de comentar. Bien, voy directamente entonces a la pantalla porque en un ratito tengo reunión del taller de investigación. Bueno, entonces, la idea es esta, que se puedan armar en grupos de 2 o de 3. No me acuerdo si ustedes habían quedado impares o pares. Perdón que te moleste. Sí. Meli, ¿me aceptás desde la compu, porfa? Porque no veo la pantalla, si no. Ahí voy. Gracias. Ahí está bien, ahí estoy. Bueno, les cuento. Para armar grupos en Mood tenemos 2 opciones. Una es en forma manual, o sea, a mí me dicen, por ejemplo, bueno, Victoria quiere trabajar con Julia, entonces yo manualmente armo el grupo. Y otra forma de armar los grupos es en forma automática. Le digo yo a Mood, bueno, tengo tantos participantes, quiero que se armen grupos de 2 o grupos de 3 o lo que fuera, y automáticamente elige al azar. Bueno, ¿cómo quieren que hagamos? Yo más o menos me imagino la respuesta, pero igual les quería preguntar. ¿Quieren formar grupos al azar para trabajar o quieren armar por afinidad? No, nosotras mejor, no. Va, yo no conozco ninguna. Bueno, como quieran, lo que podemos hacer es, aquellos que se quieran armar por afinidad, me van avisando, yo les voy a armar un foro para que vayan avisando los grupos, y bueno, puede ser por el grupo de WhatsApp, de todas maneras me voy a ir enterando cuáles son los grupos. Si quedan varios sin armar grupo, ahí tiramos armamos grupos automáticamente y que le toque a quien le toque, que también puede ser una opción interesante. Aquí la propuesta de trabajo es muy de seminario, digamos. La idea es que las temáticas que ustedes van a tener, que van a ser la educación en los distintos niveles educativos, la educación en el nivel superior, la educación a distancia en la UNS, aquí tengo que agregar la educación a distancia en distintos contextos, ahí van a aparecer el de encierro, el hospitalario y el de rural, y también va a aparecer el tema de la educación a distancia para adultos mayores o para adultos en general, y el otro tema que tenía que agregar acá, la educación a distancia en la formación de docentes. Bueno, esas temáticas, que van a ser 6 en total, van a estar aquí, y ustedes en la planilla también van a encontrar esas temáticas, así que por grupos van a elegir en cuál van a trabajar. ¿Cuál es la idea? Que aquí, a los textos que ya estuvimos trabajando las semanas anteriores, es decir, acá pueden volver a recuperar contenidos sobre la educación a distancia que tengan que ver con estas categorías, con estos temas, y también hay algunos que voy a sumar yo como propuesta, y una vez más, por esta característica de seminario, aquellos que ustedes puedan ir encontrando y que quieran ir sumando. Acá les voy a pedir al menos 2 textos, porque aquí nosotros vamos a tener que hacer para, a ver qué fecha les puse,
elaborar un informe que va a ser más o menos para la primera semana, la última semana de mayo y primera semana de junio. Ahí tenemos que tener el informe de lo que vayamos leyendo ahora sobre el tema que ustedes elijan armando en grupos. Así que van a tener tiempo, las semanas de trabajo son esta semana, del 18 al 22, del 26 al 29 y del 1 al 5 de junio. Aquellos grupos que ya puedan trabajar y hacer su informe, el encuentro del 27 de mayo, miércoles 27 de mayo, ya estarían exponiendo sus trabajos. Y los demás, del 3 al 6. Cuando hablo de exposición, estamos hablando de una exposición de 15 minutos sobre la temática que trabajaron, nada nuevo acá, digamos, tipo informar acerca de una comunicación. Ese sería el segundo informe y el segundo parcial. Después nos vamos a abocar al trabajo final y nos vamos a abocar a ese informe que queremos hacer para la educación a distancia en la Universidad Nacional del Sur. Así que bueno, esas serían las indicaciones generales que por supuesto van a estar todas por escrito y ustedes las van a poder leer y hacer las preguntas y consultas que crean pertinentes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Perdón, ¿y el podcast para cuándo sería? El podcast pueden poner la fecha que ustedes quieran. Yo estaba pensando, digamos, que en el transcurso de la semana que viene y la otra pueden estar entregándolo. Yo pongo en el espacio de tarea el tiempo que sea necesario que ustedes me digan, digamos. Yo acá creo que no les va a implicar aquellos que han estado haciendo las lecturas, ¿no? Y que los que no hayan leído todo, porque esa no era la idea, es más, la propuesta era que hicieran selección de bibliografía, que trataran de leer todo, pero hicieran de selección, tienen la wiki para hacer la síntesis, ¿no? Entonces, con lo que tienen en la wiki y lo que ustedes abordaron, pueden hacer un podcast. En realidad, yo no les quiero poner tiempos porque sé que están con otras cosas y que por ahí les va a implicar hacerse una cuenta en SoundCloud o en Spotify, aquellas que, bueno, en donde ustedes quieran. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, Sofía. En SoundCloud, está bien, vamos a subir un solo audio, se supone, por cada uno porque es individual, pero a mí me ha pasado, no sé si es porque excedí la cantidad de minutos o qué, pero después de 3 audios te pide suscripción paga. Lo que sí está buena, la interfaz es buena, está buena la página, es fácil para subir eso. La otra opción, que no tiene suscripción paga y por si les interesa seguir teniendo una cuenta abierta y usarla sin restricciones, hay una página que se llama iBooks, que pueden usarla también para subir ahí los podcasts si quieren. Dale, pasame después, pasá por el grupo si querés. Incluso si querés, te podés hacer, suponete, una cuenta vos sola y nosotros te podemos mandar los audios, no sé, en MP3, ponele que es un formato bastante piola y fácil y liviano, y después vos lo subís todos ahí si querés, pero bueno, eso después también es de acceso público, digamos, como que todo el mundo va a tener acceso. La idea es que cada cual lo suba para que también les lleguen a ustedes los otros audios y digamos, y pertenezcan también a este tipo de red. Pero si alguien no lo quiere subir, por X razón, me lo envía y yo lo subo. Pasame el link, porque yo no uso ese servidor, pero lo exploro y pienso que si tiene más posibilidades que las otras, sí, obvio, SoundCloud yo la uso, pero tiene límite. Tengo igual muchos más de 3 audios subidos, pero te pide, sí, por ahí que pagues. Bueno. No sé, tal vez me haya pasado porque eran audios bastante grandes, bueno, puede y ser tal eso. vez tenés un tamaño específico para guardar y yo ya había superado la cantidad, no lo sé. Puede ser. Vos pasalo, Sofi, porque cuanto más conozcamos de distintos lugares donde subir, nos puede servir para esta materia y para otras. Bueno, que es la finalidad, como ustedes siempre ya saben, tanto en enseñanza en mediación como en este seminario, que ustedes se armen de herramientas, no solamente para acá, sino que la herramienta también sea un contenido, ¿no? Así que vamos a poner varios, yo ya estuve recopilando, no los sé nombrar porque ya saben que hablo muy mal inglés,
pero estuve recopilando como 5 espacios donde se pueden subir audios y que los podemos compartir. Ahora vamos a sumar también entonces el de Sol. Clau, tengo una duda. Sí. Por ahí me distraje y no comprendí muy bien. El informe y la exposición que hay que armar para la semana del 27 y del 3 de junio, ¿con qué bibliografía? No comprendí eso. ¿Qué texto? Es el eje 2. Nosotros en el seminario tenemos 2 ejes, 2 unidades. La unidad 1, que es más epistemológica, y la unidad 2, que es más operativa, que tiene que ver más con los proyectos de educación a distancia. La 1 con lo epistemológico y la 2 con la puesta en acción. Entonces, la unidad 1 está dividida en 2 ejes. El eje 1, que era, digamos, todas las miradas acerca de la educación a distancia que ustedes estuvieron trabajando en la wiki, y el eje 2, que se centra más en la educación a distancia en los distintos niveles, que si bien uno puede considerarlo histórico, acá lo que más nos interesa es el corte actual. ¿Qué pasa con la educación a distancia hoy en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario, superior, en las distintas modalidades, rural, hospitalaria, de islas, y también adultos, ¿no? Todas estas cosas que fueron saliendo en contextos de encierro, que podamos hablar de qué pasa en cada uno de los niveles, formales e informales, que fue otro de los temas que ustedes sugirieron. O formales y no formales, para ser más claro. Y entonces, el informe y las exposiciones son sobre este eje 2. ¿Qué es lo que pasa, Meli? La idea es que nosotros acá vamos aumentando, vamos ganando un conocimiento sobre la educación a distancia y vamos construyendo a manera de espiral sobre lo que ya teníamos, ¿no? Evidentemente, lo que ya trabajaste en la wiki, lo que vas a socializar a través del podcast, te va a servir también para trabajar en el informe, Pero el informe es más específico de estos temas que yo les decía que van a estar como puntero. Vos vas a elegir la educación a distancia en el nivel secundario, o la educación a distancia en ámbitos rurales, o la educación a distancia en la formación de docentes. O sea, que esos grandes temas que propusiste se pueden a su vez descomponer, porque en el documento que mostraste había como 4 grandes líneas. Claro. Dentro de eso podemos tomar algo en específico, por ejemplo, la educación a distancia en niveles, podemos tomar un nivel en específico y demás. Exactamente, okay. Sí, esa es la idea. Cuando nosotros decimos la educación a distancia, en los distintos niveles del sistema educativo formal, entra inicial, primario, secundario, superior, y las modalidades, adulto, hospitalario, o sea, ahí tenés para decidir, voy a decir, de repente voy a ver qué pasa con la educación a distancia en el nivel primario, en el contexto rural, y ahí estás ocupando una temática, ¿no? Okay. Cuando nosotros hablamos de un seminario de orientación, piensen que nos estamos metiendo en algo muy específico. Entonces, nosotros trabajamos, o sea, para mí también es muy difícil particularizar. Entonces vos decís, el recorrido que hace el seminarista es en función de un marco general que yo pueda dar y un recorrido particular que ese seminarista o ese par de seminaristas puedan dar. Por ejemplo, ustedes van a ver que cuando hablamos de la educación a distancia en las universidades, en su momento en el seminario, Emilia Repeto y Vanessa Arias dijeron, bueno, ¿qué pasa con la educación a distancia en el nivel superior en Bahía Blanca? Y se pusieron a hacer un mapeo de la educación a distancia en Bahía Blanca, ese fue el informe de ellas. Bueno, realmente quedó como insumo para la tesina de Emilia, que lo utilizó para el diagnóstico, pero a la vez quedó para insumo de educación a distancia en Bahía Blanca, porque no teníamos esos datos, ¿no? Es un dato que tiene un corte en 2018. Y ese fue su informe y lo fundamentaron en el marco epistemológico de la educación a distancia, de la educación a distancia en el sistema educativo formal, específicamente en el nivel superior y más específicamente después en las universidades. Así que es el recorrido que ustedes vayan haciendo. Van a terminar el seminario y van a decir, bueno, no vi todo lo de educación a distancia en todos los contextos, no. Van a haber visto, van a tener una mirada general y un recorrido particular hecho por ustedes. ¿Y se entiende? Ahí. Entonces, bueno, yo voy a terminar de armar esta clase, no sé si se las voy a terminar de subir hoy o mañana, porque estoy incorporando, quiero ser respetuosa con todos los contenidos que ustedes aportaron, con el trabajo que hicieron en las wikis, y también con darles la posibilidad de que vayamos incorporando la bibliografía que ustedes van sugiriendo.
Yo tengo una pregunta, Laura, que capaz que ya lo respondiste y no escuché, pero ¿el ir agregando bibliografía es en ambos ejes o podemos elegir agregar en el eje 2? Porque yo con este eje no agregué ninguno todavía, pensaba agregar en el eje 2, pero si hay que agregar ahora, me pongo a buscar. Claro, yo en el eje 1, Victoria, les pedía que al menos uno aportaran. Ah, bien. Si vos te pusiste a trabajar en la wiki en una de las miradas y encontraste algún texto en el que pudieras aportar, y eso les iba a decir, la planilla no está completa. Completen la planilla con los textos que ustedes aportaron, porque eso también es un insumo para ustedes, para todo el seminario, y para que ¿En el Excel decís, Lau? ¿Cómo? ¿En el Excel decís? Que hay que Claro, en ponerlo? la planilla Excel. Sí. Yo nunca En la lo planilla puse. Excel hay 3 nada más que compartieron. Yo directamente lo subí a fichero, pero no avisé. A ver si lo puedo ver acá. Lau, entonces, además de en el fichero, en el foro también. Porque yo agregué en el fichero de la wiki. No, de las que agregaste en el fichero los agrego yo, no te das problema. Ok. ¿Querés O sea, aportar no es necesario al mismo tiempo en el foro. No te estoy pidiendo doble trabajo. Por ahí lo que pasa que en el foro fueron agregando también bibliografía, porque se acuerdan que al principio teníamos temor de que los textos del fichero no los pudiésemos compartir, no los pudiésemos ver. Bueno, por suerte sí se pueden ver, pero está bueno por ahí compartirlo y hacer un breve comentario de ese texto, por qué lo eligieron o a qué refiere, en el foro para que todos sepan de qué se trata, ¿no? Pero no les voy a pedir ese esfuerzo si no quieren o no tienen tiempo. Los subo a una carpeta yo y van a estar disponibles también. Pero aquellas que fueron eligiendo los textos y saben por qué los eligieron, está buenísimo que lo compartan ahí en el foro, ¿no? Bien, ¿ven que algunos, se está viendo ahí el Excel? No. ¿No? O sea, se ve que está cargando. Está cargando. No veía el Excel, pero estaba cargando. Ahora se tiene que ver. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ven que algunos, acá donde yo puse texto de búsqueda personal, y fui pasando los que habían nombrado, tengo el de Eleonora, tengo el de Narela, me parece, el de Guillermina, lo puse aquí. ¿Sí? Más que nada para orientarse ustedes y para orientarme yo, quién subió, más allá de que yo puedo buscar y saber quién subió, por ejemplo, al fichero cada texto, me lleva muchísimo tiempo ir buscando haciendo todas esas búsquedas. Así que si ustedes completan aquí, nos queda mejor. Además, yo armé otra hoja para la unidad 2, el eje 2, donde le puse pequeños grupos de trabajo, 2 o 3 integrantes, ¿sí? Y acá también van a poder agregar los textos que van sumando. Acá en este caso yo les pedí al menos 2, pensando que los grupos van a estar compuestos por 2 personas, y que cuando se metan, por ejemplo, a investigar la educación a distancia en contextos de encierro, van a encontrar distintos textos, y ahí es muy importante que los sumen porque no están en la bibliografía básica. En la bibliografía básica hay cosas muy básicas justamente, ¿no? Y más allá de que yo también voy a buscar y voy a aportar de las distintas temáticas que estamos agregando, nadie mejor que ustedes, que son los interesados en los temas, para que los vayan agregando. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Laura, en el eje 2 se sube por grupo los textos, no es individual. No es individual, es por grupo. Vos ahí completás, Guille, con quien quieras trabajar, te pones ahí con tu compañero o tu compañera y van agregando los textos. Después, para trabajar en el informe, mi idea era, por grupos, abrirles un Drive o una wiki, lo que ustedes prefieran, con que están más cómodos trabajando. Si es una wiki, igual se puede trabajar en una sola página, no es necesario estar creando páginas. Más allá que las que crearon páginas, la crearon re bien. Pero en el Drive estaríamos participando todas igual, ¿o no? No, la idea es armar por cada grupo una wiki, o por cada wiki un Drive.
Y, por ejemplo, Sofi, te pones a trabajar con Barbie, entonces Sofi, Barbie, y también tengo que estar yo para poder participar con ustedes de esa construcción. ¿Se entiende? A mí me gusta más el Drive por el tema de los comentarios y esas cosas. Yo también por ahí prefiero Drive. es como más amigable que la wiki. Sí, en la wiki podés hacer comentarios, pero te tenés que mover de página, es cierto. Claro. Bueno, entonces, una vez que ustedes armen los grupos, que van a tener que esperar los temas para poder armar los grupos y también socializar, armo los drive y con el nombre de ustedes y se los comparto, ¿de acuerdo? La idea de estar es para ir compartiendo con ustedes, sumando, haciendo comentarios, ¿no? Viendo cómo vamos trabajando. A Narela la dejamos que haga lo que quiera. Lo que quiera o lo que pueda. No sé si por ahí, Nari, si vos estás acostumbrada con trabajar con alguna de las chicas y te sentís cómoda de esa manera, o te sentís más cómoda en forma individual, eso vos andás pensándolo, no tenés necesidad tampoco de decirlo ahora. Máximo es que vamos a llevar 2 o 3 semanas con este trabajo, y bueno, vos estás... Claro. En función de lo que pase básicamente la semana que viene, porque tampoco quiero condicionar a ninguna de que yo después no me pueda conectar por 2 semanas, 3, que tenga que terminar el trabajo siguiendo los plazos del seminario. Pero lo voy a ir charlando así con alguna en particular, y si no te aviso si lo hago sola. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Raúl. Bueno, chicos, entonces... estamos más o menos, relájense un poquito con la lectura de la bibliografía, lo que por ahí les propongo ahora, que vayan pensando en esta síntesis que nos va a venir bárbaro para ir cerrando este eje 1, ¿no? Esta síntesis que se va a concretar en un podcast, ¿de acuerdo? Laura, perdón, vuelvo a una preguntita antes de cerrar con lo del podcast. ¿Vos vas a poner algunas pautas que deba tener respecto de la durabilidad? No sé si tiene que tener alguna cuestión particular, bueno, no sé, el tema de la estética lo manejamos cada uno, no sé cómo, ¿tendría que quedar algo relativamente unificado o va a ser como cada uno haga lo que quiera, no sé? Sí, más que nada, Sofi, en esta instancia yo les voy a poner algunas pautas mínimas, sugerencias de espacios para que lo suban, algunas pautas mínimas, y un poco lo voy a dejar a que sea lo que se pueda, lo que se pueda hacer, como la gran mayoría no ha hecho, van a ver que es algo muy sencillo, pero de todas maneras que puedan probar con este punto, ¿no? Que no sea tampoco algo que les implique mucho trabajo de edición ni de consideraciones, como vos decías por ahí, estéticas o de formatos, ¿no? Más que nada, les voy a pedir seguramente que sea en MP3, que tenga una duración de entre 2 y 4 minutos, y preferentemente audios, y si alguien decide trabajar incluyendo algún video o alguna imagen, bueno, también puede hacerlo porque son las nuevas formas también de hacer podcast. Digo yo preferentemente audio, no sé por qué, porque soy muy estructurada, pero siéntanse en la libertad de hacer lo que puedan con esta consigna. Ok. Genial. Pues van a ver que van a hacer podcast para todos. Después me abro mi canal de podcast, Laura. Tal cual. Bueno, chicos, estamos entonces... Sí. Les agradezco una vez más el trabajo en la wiki, y bueno, ahí ya les digo, estoy trabajando, espérenme un poquito hasta mañana para que cierre la wiki, la clase. Ustedes lo que pueden ir haciendo en todo caso, ir viendo cómo arman los grupos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno. Bueno, chicos, un besito a todos. Romy, ni hablaste. Romina no habló, Vanessa tampoco. Bueno. Un abrazo, chicos. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Chao, nos vemos. Chao, saludos. Chao a todos.